Como estamos en un momento tan importante en la historia del país, tan doloroso, como es la pérdida de Panamá, como es consecuencia de la Guerra de los Mil Días, y la Guerra de los Mil Días, consecuencia de la Guerra de 1895, en la cual el Partido Liberal quedó muy aporreado, porque es el gobierno de Miguel Antonio Caro, donde el Partido Conservador está dividido ya entre los históricos y los nacionalistas, es decir, los que acompañaron a Núñez, donde está Caro y compañía, y los históricos, Marceliano Vélez. Yo no puedo dejar pasar un discurso sensacional de Rafael Uribe Uribe en 1896, cuando la tenaza, llamémosla así, conservadora, la tenaza de Caro no permitió que fueran reconocidos los representantes liberales en el Congreso. Solo uno fue reconocido, Rafael Uribe Uribe. Y entonces la gente tiene que conocer este discurso, porque dijo Uribe Uribe, algunos aparte, dijo: pido al señor presidente, a la Cámara y al público que me excusen si al comenzar este primer discurso mi labio balbucea bajo el influjo de una emoción que me es imposible reprimir, y si por eso mismo el giro de las ideas se oscurece y embrolla. Verdaderamente, señor presidente, se dirige a la Cámara, no es gratuito el odio implacable que los hombres nuevos le tenemos a la regeneración. Ella ha impedido en nosotros el funcionamiento de toda facultad y ha matado en germen toda aptitud. No han pulsado su lira a los poetas porque el ambiente de la tiranía no es propicio para repercutir las notas de una libre inspiración. Quien pudo ser periodista se ha visto una y otra vez con la pluma rota en la mano y sujeto a lo que un diario palaciego llamó no hace mucho la argolla del silencio. Y al que pudo formarse orador se le ha quitado toda ocasión de ejercitarse en uso de la palabra por la supresión del parlamentarismo genuino y del derecho de reunión. De aquí que no sea extraño que al ponerme en pie me sobrecoja una invencible sensación de temor, proveniente de lo solemne de la ocasión y de mi absoluta carencia del hábito de producirme ante auditorios numerosos. Y aquí también que a mis arengas en este recinto vaya a faltar, como les faltará sin duda, todo arte, siendo esta la primera vez que concurro a un cuerpo colegiado. Montañés, agricultor, me declaro de antemano incapaz de hacer frases y de disfrazar mi pensamiento con las gafas de la retórica y con rodeos del disimulo. Como aquel campesino del Danubio que ante el Senado de Roma denunció con lengua ruda las depredaciones de los pretores y procónsules, no será culpa mía si la lengua ruda, no será culpa mía si la verdad, de suyo desagradable y amarga para gentes predispuestas a no oírla, porque contra ellas va, resulta aún más repulsiva por la desnudez con que no podrá menos de presentarla quien no ha aprendido a hacerlo de otro modo. Deseo que esta explicación anticipada me concilie la tolerancia de la Cámara. No dudo estará, por otra parte, inclinada a ello en vista de mi calidad de representante único de la oposición liberal, pues parece de elemental justicia distributiva que quienes tienen prepotencia del voto en razón de 60 contra 1 otorguen a ese como por vía de compensación alguna mayor amplitud en la libertad de su lenguaje. Para defender la proposición que he presentado,
Es innecesario, aunque no sería improcedente, hacer la historia de las elecciones pasadas. Fresco está su ingrato recuerdo en la memoria de todos, y a mí me bastará resumir este triste episodio de la vida nacional, o más bien nacionalista, en una sola frase: atropello mayor ni más desvergonzado del sufragio jamás lo había presenciado este país. Desde la promesa oficial con que se atrajo al pueblo a los comicios, hasta sentencias de los jueces de escrutinio, desde la formación de las listas de sufragantes hasta la recepción de los votos, y desde la computación de estos hasta la redacción de las actas y la expedición de credenciales, todo fue fraude y falsía, entreverado de amenazas y complementado con violencias. Si no fuera porque algún quisquilloso podría acusarme de faltar al respeto a la Cámara, diría que bien pocos somos aquí aquellos cuyos nombres hayan surgido realmente de la urna, como expresión verdadera y auténtica del querer popular. Y que bien pocos somos, por tanto, los que podemos reivindicar con orgullo el título de representantes legítimos del pueblo colombiano. Diría a este que su elección proviene de orden directa, bajada de las alturas del poder, y que su mandato es apenas una forma de la imposición oficial. Diría a ese que él no representa aquí sino a la señoría del gobernador que lo hizo escrutar con el solo fin de tener en esta corte un gestor de sus intereses a costa del tesoro público. Diría a otro que, como él no recibió más votos, multiplicados eso sí una docena de veces, que los del ejército, la policía y los oficinistas famélicos, no será comitente, sino de los jefes que repartieron boletas a sus subordinados y los mandaron en formación a empapelar la urna, so pena de palos o de destitución. Diría aquel que su credencial la debe a un hábil Tour de Maine, convertida el Arca Santa en chirimbolo de prestidigitador. Diría al de acá: honorable colega, usted sí merece su puesto, porque lo que es ganarlo, usted lo ha ganado con el sudor de su frente y el ejercicio de su columna dorsal en el juego de la lisonja y de la intriga. Diría al de allá y al de acullá que ellos son fruto de un cambalache entre potentados departamentales para sortear ciertas disposiciones incómodas de la ley acerca de personas no elegibles. Y diría, en fin, a los más: si a todos no, una gran verdad, una verdad como un templo, una de esas verdades de apuño, y es que ellos no deben su curul sino a la exclusión sistemática de los partidos de oposición en el ejercicio del sufragio. Pero prefiero solamente decir que si la representación ha de ser como la del país, sorprendente de exactitud, de modo que de cuanto en la nación existe o se conserva con vida individual o colectiva, se halle aquí la imagen reducida. Y si no solo individuos naturales, sino grupos o comunidades sociales deben tener defensores y voceros, aquí, sea cual fuere el sistema electoral, creo tener razón para preguntar en primer lugar: ¿quién puede asimilarse aquí a representantes de los vastos intereses del comercio? Porque los miembros de ese poderoso gremio se hayan empeñado en designarle para ese fin. Si mañana los agentes del Ejecutivo piden aquí la sanción de medidas perjudiciales a ese comercio, como alteración de las tarifas aduaneras, por ejemplo, ¿habrá aquí alguien que se exponga a descontentar la voluntad del gobierno por defender los intereses mercantiles? ¿Quién puede decirse aquí vocero de la extensa y noble clase de los agricultores colombianos porque un acuerdo de ellos haya contribuido a conferirle su mandato? Si mañana se pierde aquí la supresión del derecho sobre exportación del café o la regulación del impuesto territorial,
y el Ejecutivo hace saber que considera personalmente ofensivo que se le prive de aquella pingüe renta o que se modere la otra, se sobrepondrá alguien aquí a esa manifestación imperiosa para no tener en cuenta sino las necesidades de la agricultura. Y más adelante, porque este es un discurso tremendo, pero fue un discurso largo, no atribuyáis mis palabras a propósito deliberado de ofender. Lo que sucede no es sino resultado del espíritu del tiempo, y pocos son los que en ello les cabe responsabilidad personal. Y más adelante, sigue Uribe. No se hagan llamar representantes del pueblo en 1896, sino solamente lo que son, lo que han querido ser, lo que están y seguirán siendo, comillas, delegados del Ejecutivo, cierro comillas, y más adelante. Pero lo que más le arrebata ese carácter es la presencia en su seno de evidentemente espurios, usurpadores de puestos que en modo alguno les corresponden. Y más adelante dice Uribe, vengo a ver si quiere no hacer por completo irritos, nulos y sin alcance legal sus actos, admitiendo en su recinto a particulares que se presentan en él con menos títulos que el primer transeúnte de la calle, a quien se le antojase entrar, tomar asiento entre nosotros y deliberar. Fíjense, y por eso me he detenido en este discurso tan importante de 1896, la razón de ser de una guerra civil. No se reconoce la oposición, es el tema del escrutinio. ¿Cómo es posible que en un país donde habían radicales, liberales históricamente, solamente se le reconoció un representante? Ese fue el manejo duro que dio Miguel Antonio Caro, y por eso la división conservadora también, y por eso se apartaron los conservadores de Núñez. No fue culpa de Núñez, o sí fue culpa al permitir a Caro gobernar e irse a su Cartagena con doña Soledad Román. Este discurso de 1896 fue el que provocó la Guerra de los 1000 días. Y la Guerra de los 1000 días fue la que provocó la secesión de Panamá. Así de simple. La secesión no, y vamos a explicar esto mejor. Dice que el 3 de noviembre de 1903 finalizada la Guerra de los 1000 días, que finalizó por 3 tratados, recordémoslo. Primero el de Neerlandia, una finca allá en la costa, a donde se había ido Uribe con sus guerrilleros, porque es que aquí hay otro tema importantísimo. Después de la batalla de Palo Negro, donde se enfrentaron miles y miles de soldados del bando liberal, del bando conservador. Allá hubo por lo menos 25.000 soldados. Fue una guerra sangrienta que duró 14 días. Imagínense ustedes avanzando, retrocediendo, los cadáveres expuestos, los olores, la sangre. Horroroso fue esa batalla de Palo Negro. Y mientras más duraba, más precaria era la situación del Partido Liberal o del Ejército Liberal mejor, porque el gobierno, como todo gobierno, tenía la posibilidad de ir mandando más y más soldados. El Partido Liberal no podía quedarse allí guerreando, y allí es donde toma una decisión terrible, terrible para poder, digamos que, lograr un tratado, una rendición justa, razonada, no impuesta. A eso tiene que llegar o tratar de llegar alguien que sabe que no puede vencer, no dejarse humillar, o sea, no dejarse capturar, sino buscar una rendición honorable. Entonces, ¿qué hizo Uribe? Uribe dijo, hombre, si seguimos enfrentándonos con estos números, vamos a perder. Entonces, toma una decisión, vuelvo a repetir, terrible. Se dispersa el ejército liberal en guerrillas. Este es el origen de la guerrilla en Colombia, la guerra de los 1000 días, porque sale
cada jefe con 40, con 50. Fíjense que el ejército eran 7.000, 10.000. Y tienen que los jefes salir con 40, 50, 60 hombres e internarse en las selvas, meterse en las sabanas, esconderse, dar golpes y volver a aparecer. Ese es el origen de la guerrilla. Ahora, no es que esto se lo inventó Uribe. El fenómeno guerrillero es un fenómeno inventado por los españoles, los mismos españoles. Cuando Napoleón Bonaparte invade España en 1808 para tomarse las costas y construir puertos para invadir a Inglaterra, que era su meta, los españoles, asombrados al ver que su territorio fue ocupado por una ingenuidad tonta de sus reyes, porque recordemos que Carlos IV no era el hombre que respetaban, entre otras cosas porque su esposa le ponía cachos y era público con su primer ministro. Eso era público. Entonces el pueblo le parecía un descalzonado a Carlos IV. Y más furia le daba al hijo. ¿Y quién era el hijo? Fernando, el que fue Fernando VII. Entonces entre ellos hubo una rivalidad terrible. Y esa rivalidad entre Carlos IV y Fernando VII es la que aprovecha Napoleón. Va dizque a solucionar el problema de la monarquía y lo que hace es invadir porque va con todo el ejército. Cuando el pueblo español ve la llegada de Napoleón, pues se ve sorprendido. Los invito a revisar la famosa pintura de Goya, tan espectacular, La carga de los mamelucos, que está en el Museo del Prado, donde muestra que está el pueblo español, de pronto se ve lleno de soldados franceses por todas partes, y en medio de la ira, porque eran españoles, atacan o provocan a eso, y eso ocasiona una carga de caballería contra el pueblo vestido de Manolo. Obviamente hubo una matanza, después una persecución, los fusilamientos del Monte Pío, todo descrito en sus pinturas por Goya. El pueblo entonces, ¿qué es lo que hace? Y los soldados leales a su pueblo se esconden y se organizan en guerrillas. Esas guerrillas salvaron el honor de España. Esas guerrillas daban golpes, se escondían, esa es la táctica guerrillera. Pues ese modelo que salvó a España, porque después se unieron y finalmente dieron la famosa batalla de Bailén y derrotan a Napoleón, y ahí es donde Napoleón dice, esa loca aventura, refiriéndose a la invasión de España, nos arruinó, nos perdió. Ese modelo vuelve acá. Cuando Simón Bolívar logra conquistar Caracas, los soldados españoles se mantienen en guerrillas, se van para los llanos orientales de Venezuela, y ahí aparece José Tomás Boves. Guerrillas, un golpe y se esconden, famosa batalla de la Puerta. Y copiando todo eso, los mismos ejércitos patriotas se organizaron en guerrillas. La guerrilla de Santiago Mariño en Isla Margarita, la guerrilla de Bermúdez, la guerrilla de Páez en el Apure, la guerrilla de Santander, de Córdoba, de Serviés en los llanos orientales colombianos. Fueron guerrillas. Entonces, eso es una táctica de la guerra. Una táctica de la guerra que repitió Uribe en 1900, después de la batalla de Palo Negro, 1901. Finalmente, entonces se hacen tratados, que era lo que él buscaba, tiempo y tratados. El tratado en Irlandia, en la finca, que él firmó el 24 de octubre de 1902, el jefe del gobierno, o sea, del Partido Conservador, el general Juan B. Tovar, y personalmente Uribe como jefe de la revolución. Luego el tratado que se celebró en el famoso buque norteamericano Wisconsin, 21
de noviembre de 1902, que lo firmó el general Nicolás Perdomo en nombre del gobierno y en nombre de la revolución el general Benjamín Herrera, el otro gran protagonista de la Guerra de los 1000 días, el cual hizo cesar la guerra en Panamá. Ojo que aquí se ve el problema. Buque Wisconsin, bandera norteamericana, Istmo de Panamá, de lo que ya hablamos, intereses de Estados Unidos en Panamá. Y el acuerdo de Chinacota, en el cual el jefe conservador Ramón González Valencia suscribe el tratado con los otros jefes revolucionarios. Entonces fueron 3 tratados. Ese fue firmado el 21 de noviembre también de 1902. Entonces, la consecuencia es que el 1 de junio de 1903 se declara restablecido el orden público por el presidente José Manuel Marroquín, pero inmediatamente el 3 de noviembre, o sea, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, a los 5 meses, el 3 de noviembre, a los 5 meses, dice que estalló una revolución en Panamá. ¿Cuál revolución? No estalló ninguna revolución. Hubo una sublevación de un sinvergüenza de apellido Huertas, que era el comandante del ejército colombiano allá. Huertas, Esteban Huertas. O sea, el traidor a la patria fue un colombiano, Esteban Huertas. Dice que hizo una sublevación y proclamó la independencia del Istmo de Panamá. Entonces hubo unas fuerzas colombianas que llegaron a Colón para enervar esa sublevación y se metió a Estados Unidos. Ahí se metió a Estados Unidos. ¿Por qué se metió a Estados Unidos? Ya tenía intereses. El tema de Wisconsin, el tema de la construcción del canal. Y puso un buque de guerra, un vapor de guerra norteamericano, el Nashville. No los dejó, los obligó a rendirse. Entonces fíjense cómo Estados Unidos interviene en la secesión de Panamá en forma directa. Y entonces fue imposible la recuperación de Panamá. Y ahí es donde el presidente de Estados Unidos, Theodore Roosevelt, en forma inmediata, dice que reconoce formalmente como república al departamento colombiano de Panamá. Y la Cancillería americana declaró en 1903 que no permitiría la ocupación del territorio panameño por tropas colombianas. Ese fue el problema. En 1911 hubo un discurso de Roosevelt donde él lo dijo y lo confesó. Textualmente dijo: me intereso por el canal de Panamá porque lo inicié. Si hubiese seguido métodos tradicionales y conservadores, habría sometido a la consideración del Congreso un extenso papel de Estado de 200 páginas que todavía se estaría discutiendo. Pero yo, ahí está, yo me apoderé de la zona del canal. Ese es I took Panamá. I took Panamá. Yo me apoderé de la zona del canal y dejé que el Congreso debatiera mientras la obra avanza. Cierro comillas. Palabras de Theodore Roosevelt. Eso fue un raponazo. Ahora, entonces, esa es la página más dolorosa de la historia, porque era la potencia norteamericana, Colombia, que acaba de salir de la guerra de los 1000 días, con semejantes problemas, y a los pocos meses el raponazo de Panamá. Finalmente queda en el orgullo pisoteado de los colombianos esa realidad. Fue una realidad. Alguien dice, son hechos concluidos, hechos cumplidos. Pues no sé, quedará a consideración de la historia. Finalmente, como el gobierno ve que ahí no hay nada que hacer, en 1914 se firmó un tratado, porque esto es 1903, o sea, a los 11 años se firmó un tratado entre la República de Colombia y los Estados Unidos de América. En 1914, el presidente del 14 al 18 creo que es Concha, José Vicente Concha. Ese tratado era, comillas, para arreglar
para el arreglo de sus diferencias provenientes de los acontecimientos realizados en el Istmo de Panamá en noviembre de 1903. El Congreso colombiano lo aprobó, o sea, lo aprobó mediante Ley 14 de 1914. Obviamente hubo debates, discursos incendiarios, todo lo que sea. Todo termina cuando los Estados Unidos dice, bueno, vamos a pagar este problema. O sea, Panamá no es Panamá. Aquí va a haber un canal. Yo voy a dar para zanjar esta disputa, para que esto para que no vuelva a haber reclamos de ningún lado, 25 millones de dólares en 1921. Y entonces se pagaron 25 millones de dólares. Y entonces Colombia suscribió el pacto. Se establecieron los límites entre Colombia y Panamá. Se reconoce a Panamá como nación independiente por Colombia. Y Estados Unidos paga a Colombia 25 millones de dólares, de los cuales hablaremos más adelante, porque 25 millones de dólares en 1921, pues es plata. Obviamente, pues que no son suficientes para reparar la humillación, el daño, pero hay que reconocer que con esa plata se hicieron muchas obras. Eso se llamó en la historia de Colombia la danza de los millones, la danza de los millones. Bueno, vamos a dejar acá porque viene la próxima semana un capítulo bien interesante, que es Rafael Reyes, presidente de la República de Colombia. Feliz semana.